Pablo está escribiendo a una congregación difícil. La congregación de los Corintios han pasado por ciertas situaciones que ameritan que Pablo escriba para animarles a obedecer. Hay algunos miembros de esta iglesia que son rebeldes y ha habido disensiones, divisiones entre ellos. Y una de las cosas que Pablo trata en cuanto al orden de la iglesia es que había abusos en la cena del Señor. Esos abusos eran porque algunos miembros no participaban de manera correcta de esta comida especial. Nosotros el día de hoy celebramos la cena de una forma muy especial. Tenemos una liturgia especial. Distintas iglesias lo celebran de distinta manera, pero en el primer siglo regularmente, cuando los cristianos se juntaban a comer, que tenían una fiesta llamada ágapes, se juntaban, comían juntos. En esa fiesta, en esa comida, el clímax era celebrar la cena del Señor juntos. El problema es que algunos de los miembros de esta congregación terminaban borrachos en esa cena o no esperaban a que otros llegaran y se ponían a comer antes que los demás. O incluso algunos de ellos tenían una mejor posición económica y hacían menos aquellos que no tenían para compartir, no podían llevar comida porque tenían menos dinero. Había esos problemas. El problema en sí era la falta de unidad y la falta de orden en la iglesia. Y en ese contexto, Pablo los instruye acerca de qué es la cena del Señor. Y es donde nosotros nos enfocaremos. Dice un par de textos para tener un poquito el contexto. Dice el verso 17, pero al anunciaros esto, del 1 Corintios 11, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces simplemente este verso nos enseña que había problemas en esta iglesia y tenían desorden en su liturgia, en su comunión. Y luego dice el 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, no los elogio. Sabía estos problemas. Entonces Pablo comienza a hablarles de la institución de la cena del Señor. Y una lectura cuidadosa nos dejará ver que es prácticamente lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos en la última cena. Hay algunas razones de por qué esto es así, pero vamos a leerlo. Dice el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebereis en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay algunas cosas que esta cena del Señor nos enseña. Nos enseña que esto es una institución de Jesús. Jesús instituyó la cena del Señor, es un mandato de su parte. Él nos ha mandado a celebrar juntos la cena del Señor. Ahora, ¿por qué razón Pablo cita textualmente esta cena, esa institución de la cena? Puede haber dos razones. Una, quizás en el tiempo en el que él estuvo siendo instruido personalmente por el Señor, en el que había revelaciones del Señor Jesús resucitado a Pablo, le enseñó cómo debía ser la cena del Señor. Quizás la tradición de la iglesia, la tradición de los apóstoles que habían comunicado las enseñanzas del Señor oralmente, habían transmitido esta enseñanza de esta manera. Y como esta cultura era una cultura de tradición oral, se memorizaban los pequeños credos y los pequeños himnos que eran la sustancia de la enseñanza de los apóstoles. Pueden ser incluso las dos razones. Puede ser que Jesús se lo haya mostrado y también lo haya recibido como una instrucción. Porque dice ahí, yo recibí del Señor lo que también he enseñado.
Pueden ser las dos opciones. Pero el punto es que esto es importante. La cena del Señor es importante. La cruz para los cristianos es un símbolo de rescate, de salvación, de vida. Es el emblema de la iglesia. Es el símbolo de nuestra fe. Y el bautismo y la cena del Señor hablan de la cruz, de la muerte y de la resurrección. La cena del Señor nos permite tener crecimiento espiritual entre nosotros. Nos permite tener comunión con Cristo, comunión entre nosotros. Por eso lo hace importante. El problema es que los hermanos en Corinto no tenían un corazón preparado para participar de la cena del Señor. No estaban participando de manera digna de esta cena. No venían con una actitud dispuesta, con un corazón dispuesto. Y también el día de hoy, así como la iglesia de los Corintios, a veces nosotros no tenemos un corazón listo, un corazón dispuesto. No hay un entendimiento claro de lo que estamos celebrando juntos. ¿Cómo podemos tener un corazón preparado? ¿Cómo podemos participar dignamente de esta cena? Ahora, una aclaración. Pablo no dice que solo los que son dignos pueden participar de esta cena, pero dice que debemos participar de esta cena dignamente. ¿De qué manera podemos hacerlo? Nos lo enseña Pablo. Número 1, miramos hacia atrás cuando participamos de la cena del Señor. Miramos hacia atrás. ¿Qué miramos? Bueno, la muerte de Jesús. Miramos al sacrificio de Cristo. Jesús quiere que tú y yo recordemos su muerte. Quiere que recordemos que su cuerpo fue quebrantado, como el pan que estaba siendo partido en las manos mismas de Jesús mientras lo repartía. Su cuerpo iba a ser partido por nuestros pecados. Y Él quiere que tú y yo recordemos eso. Quiere que recordemos que así como ese vino que estaban tomando representaba su sangre derramada por nosotros. Pero ¿por qué querría Jesús que recordemos su muerte? Déjame sugerirte algunas razones. Número 1, quiere que recordemos su muerte porque es parte del Evangelio. Acompáñame a 1 Corintios 15. En la misma carta, otro pequeño credo que Pablo nos presenta. Una verdad esencial cristiana resumida en un pequeño credo que probablemente la iglesia cantaba y repetía oralmente y transmitía a todos los que venían a la fe como una instrucción. Dice el versículo número 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Me encanta esto. Pablo recibió el mensaje, enseña el mensaje. Los cristianos que vivieron alrededor de los apóstoles recibieron el mensaje y transmitieron el mensaje. Y eso ha sucedido durante siglos. Todavía el día de hoy estamos conectados con aquella iglesia que el Señor fundó. Somos su iglesia, una iglesia viva. Y hemos recibido el mensaje y también lo transmitimos. ¿Cuál es el mensaje? Porque primeramente os enseñé lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? Las Escrituras. Dan testimonio de esta muerte que es necesaria. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje cristiano en esencia. Cuando celebramos la cena del Señor, recordamos el mensaje esencial cristiano. Hay tantas cosas que añadimos a lo que debería de ser una iglesia. Una iglesia debería tener, digamos, un salón de este tipo. O una iglesia debería tener estos artículos para que realmente sea una iglesia. Debería la gente vestirse de esta manera. O debería la iglesia hacer esto o aquello. Pero olvidamos que en esencia el mensaje de los apóstoles, el mensaje que debemos preservar, lo que nos hace en esencia cristianos, es este mensaje, que Cristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados y resucitó también conforme a las Escrituras. Hay una palabra que los teólogos utilizan para hablar de este mensaje, le llaman el querigma, significa el núcleo.
¿Qué es en esencia lo que nos hace cristianos? Que si le quitáramos algo a esa esencia, ya no podríamos llamarnos cristianos o mensaje cristiano. Esto es muy fácil de entender cuando hablamos de algo que es esencial. Por ejemplo, las sillas donde ustedes están sentados. Son sillas, ¿están de acuerdo? Tienen forma de silla, son sillas. ¿Qué pasaría si tomáramos todas estas sillas y las redecoráramos y le pusiéramos quizás un color rojo y una decoración de piel? ¿Dejarían de ser sillas? No, hemos cambiado algo superficial, pero siguen siendo en esencia sillas. Pero ¿qué pasaría si tomáramos esas mismas sillas y las fundiéramos y construyéramos una mesa con ellas? ¿Serían sillas? Hemos alterado de tal manera la esencia que ya no puede llamarse silla. Este es el mensaje cristiano. Este es el querigma. Esta es la esencia del mensaje de los apóstoles. El mensaje de Jesús. Si le quitamos algo a este mensaje, ya no puede llamarse el mensaje cristiano. Y si como personas no creemos algo de este mensaje, tampoco podemos llamarnos cristianos más. Esto es en esencia la fe cristiana, el centro. Claro, hay todo un desarrollo teológico alrededor de la muerte y resurrección de Cristo. Uno puede leer la carta a los Romanos y darse cuenta de esto, pero en esencia el mensaje cristiano es sobre un evento histórico en el pasado, la muerte y resurrección de Jesús. La fe cristiana es una fe enraizada en la historia. Es una fe que está tan cimentada en la historia que si estos eventos no sucedieron, dice Pablo que la fe cristiana entonces es vana. Cristo murió y resucitó de los muertos. No solo en el corazón de los discípulos, como algunos teólogos liberales dijeron, no importa si resucitó en la historia, importa si resucitó en nuestros corazones. Pero si no resucitó en la historia, ¿qué sentido tiene hablar del Cristo que resucitó en nuestros corazones? Tenía que haber resucitado no solo en nuestros corazones, sino en la historia también. Y ese es en esencia el mensaje. Así que Jesús quiere que reconozcamos que es parte del evangelio y del mensaje, su muerte. Número 2, déjame sugerirte por qué Jesús quiere que recordemos su muerte. Quiere que la recordemos porque Él murió como un sustituto. Él murió como un sustituto. Verás, la muerte de Cristo es lo que nos salva, no es su ejemplo moral, ni siquiera es su buena enseñanza. Es la muerte de Cristo y su resurrección la que ha provisto el perdón de pecados y el camino a Dios. Es su muerte. La muerte, el sacrificio, el derramamiento de sangre es la base para la expiación de nuestros pecados y el rescate. Hay algunos textos que puedo compartirte que nos dicen esto. Acompáñame por favor a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dos 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién lo llevó? Jesús. ¿Qué llevó? Nuestros pecados. ¿Y dónde los llevó? En su cuerpo. Dice que los llevó a la cruz, al madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él murió como un sustituto por nosotros. Ha muerto por nuestros pecados para que ahora podamos vivir para Dios en la justicia que nos otorga Dios a través de la fe en Jesús. La muerte de Cristo es una muerte que llamamos vicaria, en lugar de. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo estaba al pie de la cruz, con aquellos líderes y aquellos ladrones a su lado, también estábamos nosotros. En Cristo, tú y yo
estábamos siendo juzgados. Dios juzgó los pecados de todos nosotros en el cuerpo de Jesús. La muerte por sustitución. Eso es muy importante. Romanos dice que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. Una tercera razón de por qué deberíamos recordar la muerte de Cristo, por qué lo instruyó. Porque Él quiere que recordemos que murió voluntariamente por amor. Acompáñame a Romanos 5:8, por favor. La muerte de Cristo fue una muerte voluntaria. Él murió en obediencia a su Padre, en amor a su Padre y en amor a nosotros. Dice ahí Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la realidad. El amor de Dios se manifiesta en la cruz. ¿Cuántas veces nos cuestionamos si Dios realmente nos ama? Dios ha demostrado su amor en la cruz. El sacrificio de Cristo, eso es en esencia el amor. De hecho, más adelante, Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesús de amor, nos dice a los creyentes: imiten a Dios, hijos amados. Imiten a Jesús, que entregó su vida en sacrificio, en olor fragante a Dios. En esencia, el amor de Dios es un amor sacrificial. Esta es la muerte de Cristo. Déjeme añadir una última cosa. No solo la muerte de Cristo es parte de la esencia del mensaje cristiano. Y no solamente es una muerte por sustitución, y no solamente es una muerte que nos demuestra el amor de Dios. La muerte de Cristo como hecho histórico es una realidad el día de hoy espiritual. ¿A qué me refiero? No estamos celebrando la muerte de algún héroe que está en su tumba. Y entonces lo que hacemos simplemente es recordar qué buena vida vivió ese gran héroe al que celebramos y cómo nos inspira su gran ejemplo. Estamos celebrando la muerte de aquel que la muerte no le pudo retener. Eso es en esencia lo que celebramos al celebrar la cena del Señor, que Él vive. Cuando tú y yo recordamos la muerte de Cristo, recordamos a aquel que está presente entre nosotros y vive en nuestros corazones. Esa es la realidad que celebramos. Así que miramos al pasado, no como celebrando un monumento, sino como aquel que triunfó ante la muerte y venció al pecado y al infierno. Esa es la realidad. Pero también queremos mirar hacia adelante cuando celebramos la cena del Señor. Acompáñame ahí a nuestro pasaje, a 1 Corintios 11. Dice el verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que Él venga. Parte esencial del mensaje cristiano es la esperanza de que Jesús viene pronto. Es la esperanza cristiana, de hecho. Esperamos a un Salvador viviente que vendrá del cielo y nos llevará con Él. Y un día los ejércitos celestiales marcharán con el Señor de gloria. Esa es la esperanza cristiana. Y nuestra espera es una espera ardiente. De hecho, Pablo le dice a los filipenses: ustedes que anhelan ardientemente al Salvador que viene del cielo, ustedes mismos son ciudadanos de los cielos que esperan al Rey. Pero ¿qué nos enseña la esperanza cristiana del regreso de Jesús? Bueno, acompáñame a 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. Hoy me los traigo como en esgrima bíblica, de pasaje en pasaje. 1 de Juan capítulo 3. Juan dice en el verso número 1 del capítulo 3 de 1 de Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Qué extraño amor. Eso significa la palabra
¿cuál aquí? Es extranjero. ¿De dónde viene este amor? Qué extraño amor que Dios, el Padre, nos llame a sus hijos cuando éramos rebeldes. Él nos ha llamado ahora a sus hijos. Dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios en el presente. Esa es nuestra posición delante de Dios. Hemos sido adoptados por Él, somos sus hijos. Podemos decir por el Espíritu de Dios que nos ha dado un nuevo corazón. Abba Padre, el Espíritu de su Hijo que hemos recibido. Papito lindo, somos sus hijos. Pero mira lo que dice acá. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos sus hijos, pero no se ha mostrado en la totalidad lo que hemos de ser. Dice el texto, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Esa es la esperanza cristiana. Lo que anhelamos ardientemente es por fin verle, porque en ese momento seremos tal y como es Él. Y dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, por supuesto, no vive nada más pensando en la eternidad desconectado del mundo el día de hoy. Aunque tiene sus ojos puestos en la eternidad, mira lo que dice en el presente. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que la esperanza cristiana no nos desconecta de la necesidad del mundo, al contrario. La esperanza cristiana nos lleva a vivir vidas dedicadas a Dios, vidas de pureza, vidas que no son egoístas, vidas que se trata de glorificar a Dios y servir a otros, siguiendo al Salvador que un día regresará. Todo eso recordamos y anunciamos que Él viene pronto cuando celebramos la cena del Señor. Por eso es importante que preparemos nuestros corazones y sepamos lo que estamos llevando a cabo. No significa que solamente cuando celebramos la cena del Señor deberíamos recordar el sacrificio de Cristo. Pero lo que estamos diciendo es que cuando celebramos la cena del Señor es un evento especial. Tenemos comunión con el Cristo que vive, que es el Rey. Número 3, no solo miramos hacia el pasado y hacia adelante, al futuro, miramos hacia adentro. Acompáñame ahí a 1 Corintios, al verso número 27, 1 Corintios 11. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Nota que no dice Pablo, aquel que no es digno de tomarla, sino aquel que no la toma dignamente. Son dos cosas muy distintas. Porque si se tratara de que fuéramos dignos, ninguno de nosotros podría participar de esta cena. Pero hay una manera digna y una manera indigna de participar de la cena. Y hay una manera, la manera indigna, que si yo participo de esa manera, seré culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, por tanto, ¿cómo le hacemos para no participar indignamente? Pruébese cada uno a sí mismo. No dice pruébese cada uno a sí mismo y prueba a los demás, ¿verdad? Solo dice pruébese cada uno a sí mismo. Y no coma así del pan. No, ¿verdad? No es lo que dice el texto. ¿Qué es lo que dice? Y coma así del pan. Participe así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Miramos hacia adentro. El tiempo de la cena del Señor es una preparación en la que queremos preparar nuestros corazones. Queremos tratar con el pecado en nosotros. Porque estamos anunciando precisamente que Él murió por los pecados, que nos ha hecho sus hijos, que tenemos una alianza por medio de la sangre de Jesús, un pacto. Así que queremos probarnos a nosotros mismos. Warren Wiersbe cuenta la historia de un pastor escocés que en su congregación se estaba celebrando la cena del Señor y una mujer no tomó los elementos, se fue a un lado y se puso a llorar. Y este pastor se acercó con ella y le dijo, tómalos, querida, son para pecadores. ¿Me explico? Es para nosotros, pecadores.
Precisamente esa es la manera de participar dignamente, cuando reconocemos en arrepentimiento y fe que somos pecadores. Entonces, ¿qué sería participar indignamente? Podría ser negar el hecho de que soy un pecador y creer que soy una buena persona y creer que mi moral, mi ética es suficiente para hacerme digno y participar de esa copa. Eso te descalifica completamente. O saber que soy un pecador, pero jactarme del hecho. Ser como Pablo menciona acerca de aquellos que hacen vana la cruz. ¿Cómo lo hacen? Al llamarse cristianos, pero deleitarse en su pecado. Pablo les dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos. No viven la vida de un discípulo que busca seguir a su maestro, toma su cruz y le sigue. Al contrario, se deleitan en su pecado y les gusta incitar a otros al pecado, aunque se llamen cristianos. Ahora, si esa es tu descripción, Dios te ama aún así. Y lo que tienes que hacer es arrepentirte, tener convicción de pecado, que solo Dios puede traer arrepentimiento a tu corazón. Pero no participes de la copa indignamente. Discierne el cuerpo del Señor, reconoce que eres pecador y trata eso con el Señor. De eso se trata la cena, de mirar hacia adentro. Ahora también tenemos que tener cuidado de mirar a otros y decir, él no es digno de tomarla. Porque, ¿qué me hace mejor a mí que al otro? ¿Por qué creería yo que soy más espiritual que él? A veces medimos a otras personas por lo que tú no haces, pero ellos sí hacen, ¿no? Mira, es que esa persona, ella sí ve novelas, Señor. Yo no veo es más, yo ni la tele prendo. Como si eso pudiera hacerme más aceptado por Dios. Claro, no quiero decir que no hay creyentes más maduros que otros. Lo hay. Pero este tiempo no es un tiempo para mirar al otro y pensar, mira, ese señor se está acostando con su chava. Ese hombre está así. Dios tratará con ellos. Y puedes orar por ellos para que el Señor les ayude. Pero este es un tiempo para mirarnos a nosotros. Para orar como decía David, Señor, examina mi corazón. Pruébalo. Ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque el corazón es engañoso. Hay pecados que los demás saben que cometemos. Hay pecados que a lo mejor solo tu familia sabe que cometes. Hay pecados que solamente tú sabes si no has confesado, quizás a tu familia. Y a veces hay pecados que ni siquiera te das cuenta y Dios lo sabe. Tratemos con ello, vengamos a la luz. De eso se trata, de la libertad que nos ha dado Jesús a través de su sacrificio. Tratemos con el pecado. Ahora, ¿cuál sería el problema de no tratar con el pecado? De volvernos detectives religiosos o cazafantasmas y andar ahí cachando cristianos en pecado en lugar de mirarnos a nosotros. ¿Cuál sería el peligro de no tratar con el pecado y volvernos enemigos de la cruz de Cristo y deleitarnos en el pecado? El asunto es que si yo no juzgo mis pecados y trato con ellos, Dios los juzgará amorosamente, disciplinándome. Ahora, por cierto, esa disciplina está descrita aquí en este pasaje. Dice el versículo número 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Significa probablemente que murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, es decir, si no juzgamos nuestros pecados y permitimos que Dios los juzgue en disciplina, dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Lo que significa es, este juicio no es el de un juez a un criminal, es el de un padre
amoroso a sus hijos que muchas veces son desobedientes y necios. ¿Y por qué? Porque nos quiere a nosotros, quiere nuestro corazón. Sabe que una vida de pecado nos llevará a la destrucción de nosotros, la destrucción de nuestra familia, nos alejará de Él. Él lo sabe y nos ama. Mira Hebreos capítulo 12. Dice el verso número 4 de Hebreos 12. Porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Cuál es la razón? Porque el Señor ama. ¿A quién? Pues a todo aquel que disciplina y azota al que recibe por hijo. La motivación para la disciplina de Dios es su amor por nosotros, su búsqueda incesante de este Dios amante por nosotros, porque nos ama. Dice el 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, dice el texto, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Cuáles son los beneficios de dejar que Dios nos guíe y que trate con nosotros? Que perfecciona su vida en nosotros. Nos invita a participar de su vida, porque no hay santidad, dice el ya fallecido Andrew Murray. No hay santidad más que la de Dios. Y solo Dios puede impartir la santidad. Pero Él nos invita, sean santos como yo soy santo, a participar de su santidad. La disciplina nos ayuda a crecer y madurar. Dice el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia, pero solamente, dice ahí, a los que en ella han sido ejercitados. Así que al final, la disciplina de Dios, si yo me ejercito en ella, si yo la recibo como de parte de Dios, me va a ayudar a crecer en santidad, me va a ayudar a madurar. Va Dios a tratar con áreas de mi vida y me va a acercar a Él. Pero si sigo rechazando la disciplina de Dios, lo único que va a provocar es amargura en mi corazón. Así que juzguemos nuestros pecados y no seamos necios. Una última cosa que veremos hoy. Cuando celebramos la cena del Señor, miramos atrás, miramos al futuro, miramos dentro de nosotros, pero también miramos alrededor. El pastor Warren Wiersbe comenta acerca de la institución de la cena del Señor de este pasaje, que ya que la carta de los Corintios y estos pasajes en particular están en el contexto del cuerpo de Cristo y el desorden que había en el cuerpo, incluso la falta de unidad que había en el cuerpo. Si recuerdas, había problemas cuando se reunía la iglesia a comer. Estaban mostrando que estaban divididos. De hecho, esta misma carta nos muestra en un principio que estos corintios se portaban como niños. Yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolos. Los más fresas, yo soy de Cristo. Entonces ahí andaban peleándose. Y Pablo dice, ¿no muestra eso que son carnales? ¿No muestra eso que son inmaduros, que se portan como niños chiquitos diciendo, no, mi papá es mejor y le gana al tuyo? No, el mío habla mejor que el tuyo. Eso es lo que había en la iglesia, inmadurez. Eran inmaduros en cuanto a el uso de los dones espirituales, eran inmaduros en la cena del Señor, eran inmaduros en el servicio en la iglesia, tenían una perspectiva equivocada de liderazgo.
y de ellos mismos, y aparte estaban hinchados de orgullo. Creían que estaban bien. Y Pablo dice, en esto no los alabo. Cuando se reúnen para congregarse, no se reúnen para lo mejor. El problema es que eran egoístas y cada uno buscaba su propio beneficio. Creo, como dice Warren Wiersbe, que cuando celebramos la cena del Señor y discernimos el cuerpo, no solo es en el sentido de que participamos de la relación que tenemos con Cristo, sino que su cuerpo también es la iglesia. La iglesia local y también la iglesia, llamaríamos la iglesia, iba a decir universal, pero no vayamos a confundirlo con otra cosa. La iglesia en todo el mundo. Vamos a decir la iglesia histórica, ¿okay? La iglesia del Señor en todos los tiempos. Pero la iglesia local es importante. La manera en la que nosotros vemos al individuo el día de hoy nos ha perjudicado en la manera en la que nos comportamos en la iglesia. En Occidente hay un acentuado individualismo donde yo soy primero y de ahí parte la familia, la sociedad. Se trata de mí. Ahora, por supuesto, no estoy negando la existencia del individuo. Y si algo hace la Biblia, el mensaje cristiano, es que trae dignidad al individuo. Pero ¿no te pasa que cuando leemos la Biblia regularmente la leemos en singular? Las instrucciones de Pablo, las instrucciones de Pedro, leemos en singular. Y no es que esté mal, pero esas instrucciones eran para la comunidad de cristianos. Y a veces olvidamos eso. Dios nos llamó a pertenecer a una iglesia, a un cuerpo. Y esa iglesia no es perfecta. Es su iglesia. Es la iglesia que Él está tratando, la iglesia que Él ha apartado y comprado a precio de sangre. Y a través del tiempo esa iglesia quizás no ha sido la mejor representación del reino de Dios, pero es su iglesia. Y Dios no nos ha llamado a ser llaneros solitarios. Nos ha llamado a vivir en comunidad. Hasta la esencia misma de quién es Dios. En la doctrina cristiana Dios es trino, una comunidad. Nosotros también vivimos en comunidad. El mismo Jesús dice para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Así que cuando celebramos la cena del Señor miramos alrededor, porque es este pan y este jugo simboliza no solo lo que Cristo ha hecho, sino lo que Cristo ha hecho corporativamente. ¿Me explico? Lo que ha hecho por todos nosotros. Se manifiesta el amor de Cristo y el mensaje cristiano cuando vivimos en unidad. Y el problema de los corintios es que eran egoístas y sus fiestas de amor eran fiestas de amor solo para ellos. Pero Dios nos ha llamado a vivir en comunidad. Por eso la cena del Señor al final es una cena familiar. Es una cena para aquellos que ha llamado a ser parte de su cuerpo. Mira lo que dice Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Dice el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Recuerdas? El querigma, ahí está otra vez, la esencia del mensaje. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué debe ser el resultado? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y en Él nosotros, que nos ha dado su Espíritu, lo que nos une. En pocas palabras, si como creyente estoy participando de la cena del Señor,
no solo debo discernir de lo que estoy participando, debo discernir con quiénes estoy participando. Debo tomar en cuenta que debo preparar mi corazón no solo para el Señor, sino para también con mis hermanos. Así que no solo trates con tu pecado hacia Dios. ¿Has pecado contra algún hermano? Trata ese pecado también para participar de la cena. Habla con él, reconcíliate. ¿Has ofendido a alguien en la congregación? ¿Has defraudado la confianza de alguien? Trata ese asunto. Es importante. Porque de eso se trata el mensaje cristiano. Así que cuando participamos de la cena del Señor, si alguien dice que está cerca del Señor Jesús, pero no está cerca de sus hermanos, es poco coherente con el mensaje cristiano. Definitivamente no es fácil llevarme bien con los hermanos. Pero ¿no enfatiza la cena del Señor que todos aquí somos pecadores? ¿No es precisamente el mensaje de que al pie de la cruz el suelo está parejo? ¿Te das cuenta la dignidad que trae el mensaje cristiano a la vida humana? Pero también la unidad que nos permite experimentar. La unidad cristiana es una unidad espiritual y única. Algunos sistemas filosóficos han tratado de unir a la humanidad. El problema de esos sistemas filosóficos es que tratan de reconciliar al hombre con el hombre sin reconciliar al hombre primero con Dios. Y eso es inútil. Un ejemplo sería el marxismo, que aunque quizás tiene muchas ideas que podrían ser encomiables, que podríamos decir, ok, ese propósito es un buen ideal. El problema del marxismo es precisamente su incapacidad de reconocer el pecado del corazón humano. Está tratando de traer el reino de los cielos en la tierra, pero sin Dios. El mensaje cristiano nos une de una forma especial, porque Cristo es nuestro punto de unión, su muerte, su resurrección. Ahora, solo déjame darte este pensamiento final. La cena del Señor no debe de ser la celebración de un funeral, sino la celebración de una victoria. De hecho, la cena del Señor en los primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana era una fiesta. Celebramos a aquel que ha resucitado de los muertos, que nos ha unido, nos ha librado de la esclavitud del pecado y nos ha hecho un pueblo para Dios. Con el paso del tiempo, la celebración de la cena se volvió más un funeral. Hay muchas razones por las que podríamos decirte por qué, pero no tenemos el tiempo de hacerlo. Pero algunas situaciones económicas y políticas que pasaron en Europa llevaron a ese punto donde la cena del Señor era triste, fúnebre. Pero incluso la palabra que se utiliza para hablar de la cena del Señor, la Eucaristía o Eucaristos, la acción de gracias, es eso, una celebración. ¿Por qué no hacemos justo eso? ¿Por qué no tratamos el día de hoy con el pecado? Tomamos un tiempo, unos minutos, ya sea con el pecado que hemos cometido hacia Dios o con el pecado que hemos cometido hacia otros. Y luego celebramos juntos como familia. No una familia aislada, sino una familia conectada a través del tiempo por el mensaje, el querigma, Cristo, su muerte y resurrección. Pero también una familia local. La celebramos, cantamos juntos y al final, a lo mejor sería un buen tiempo para que saludes a otra persona, para que trates con alguien si tienes que tratar algo y pidas perdón y le abraces y le digas te amo, hermano. Y hagas a un lado las diferencias. ¿Te parece si hacemos eso juntos? ¿Por qué no tomamos 2 minutos para orar? Y luego mientras
van a repartir los elementos, consideramos un par de cosas, pero cierra tus ojos un segundo. Señor, estamos delante de ti, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que tú has vencido a la muerte, que tú resucitaste, que nos has dado vida, nos has llamado a participar de tu vida, Señor. Y queremos, Señor, hoy juzgar el pecado en nosotros, tratar con el pecado, confesártelo, Señor. Señor, revélanos el pecado, Señor. Revélanos lo que tenemos que confesar, Señor. Trata con nuestros corazones, Señor. Examínanos, Señor. Y si hemos ofendido a otras personas, si hemos defraudado a alguien, Señor, ayúdanos a reconocerlo y a buscar la reconciliación. Y si quizás alguien nos ha ofendido y está lejos de nosotros y sabemos que eso le hace estar lejos de ti, ayúdanos a tener el amor para hacer a un lado nuestro orgullo e ir por nuestro hermano y animarlo a reconciliarse. Señor, queremos tener un corazón preparado, corazón dispuesto. Ayúdanos a considerar tu sacrificio una vez más. Que cuando Cristo fue crucificado, cada uno de nosotros, nuestro pecado fue juzgado en su cuerpo. Que su cuerpo nos ha abierto y señalado el camino a Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a no ser egoístas y a considerar tu cuerpo, Señor, que nos has puesto en una iglesia local. Que somos una familia en transformación, pero es tu familia, es tu iglesia, es tu cuerpo. Y que tú nos amas, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor.